chicos, yo les dije, tengo clases 2 horas, jueguen, aprovechen la tablet, el celu, el televisor, todo lo que quieran. Tienen permiso de usarlo, digamos. Claro, están felices. El tema es que no se les acabe la batería nada más. Yo voy a ir probando, ustedes díganme si ven, porque yo no lo veo, pero quiero ver para compartir con ustedes, por ejemplo, a ver si ustedes lo ven. Esto. Ahí, por ejemplo, ¿ustedes ven? ¿Qué ¿O me tendríamos siguen que viendo a ver? mí? Ahí me pareció detalles de la reunión. Y A ver, dice, ¿pueden ver el PowerPoint? ¿O no ven nada? no, ¿en dónde lo envió, profe? No, a ver, esperen. Yo estoy tratando de ver cómo se sube, en realidad. A ver, veamos. Sí, porque la otra vez usamos Meet y tiene que aparecer en la pantalla. Ahí está. Ahora Ahí sí. está. Y ahora supongo que es así. Sí, Sí, Ahora sí ven. sí, ahí sí. ahora ¿Y sí. me ven a mí o se ve solo la...? Sí se la ve a usted abajito, en tipo mosaicos, aparecen todas. Bien. Bueno, lo importante es que me escuchen cuando yo ponga, digamos, Sí, sí. la info. Y bueno, yo les vaya... Bueno, eso me interesaba ver si lo pueden ver. Y lo otro que vi que me gustó, era para compartir un video, que creo que también se puede acá. A ver. Sí. Y calculo que ustedes lo van a poder escuchar y todo. ¿Ahí se ve? Ahí. Sí. Hasta que yo lo agrando y ustedes lo van a ver en la pantalla. ¿Y se ve bien? Sí, se ve bien. Genial. Genial. Bueno, ya me puedo dar por amigada con toda la tecnología. ¿Cuántos faltan? La mitad más o menos, ¿no? Ni idea, ¿cuántos somos, profe? Y como 15, 16 creo. Bueno, ahí esperamos 5 minutos y arrancamos. Bueno, profe. Profe, el material que pasó es para todo, o sea, para que vayamos viendo. Sí, sí, o sea, puse muchos, o sea, casi todo, para quien quería imprimir y ya tenerlo, o bueno, pero si ustedes se fijan, hay material prácticamente por clase, o sea, les cargué lo que es la ley de educación sexual integral, les cargué los ejes, a los mismos.
algunas resoluciones que son provinciales, ahí van a ver que está la resolución provincial en donde dice que la ESI, bueno, se tiene que dictar en determinados, no, garantizar la ESI determinada cantidad de tiempo por semana y demás, ¿sí? Eso también se los cargué como para que lo tengan. Después hay otro texto que habla de los enfoques, que es lo que vamos a trabajar hoy, y algunos otros textos que son transversales, ¿sí? Que habla de la heteronormatividad, un poco ya adentrándonos a estas cuestiones de lo que es la heteronormatividad, la diversidad y demás. Y les cargué una tesis que en realidad no es para que la lean toda, pero me pareció interesante porque justamente es de danza y es una tesis que hicieron en relación a la perspectiva de género en danzas. Me pareció que está buena, sobre todo la primera parte, en donde describe un poco cómo se ve desde una mirada de género a las danzas. Así que bueno, eso me pareció interesante y bueno, como muy apropiado para la formación de ustedes. Así que eso, ¿sí? Después estoy ahí viendo la posibilidad de que una profe de danzas que tiene perspectiva de género, que viene trabajando desde allí, digamos, nos pueda dar algún tipo de charla. Así que bueno, seguramente la voy a invitar para la próxima clase o la que siga, para que ella nos cuente un poco cómo ella lo aplica o cómo ella interpreta la ESI desde la danza, ¿no? Es profesora también, así que bueno, me parece que les puede servir a modo de ejemplo. Eso es más o menos el material que está ahí. Obviamente voy viendo, yo después voy a seguir subiendo cosas a medida que vamos viendo las clases, porque siempre descubro otras cosas que están buenas. No significa que van a tener que leer todo, porque también hay gente que tendrá ganas de profundizar más o menos, o sea, eso también, ¿sí? Obviamente hay cuestiones básicas que la van a tener que saber. Y en la plataforma, en el Classroom, ya voy a empezar a subir más videos y demás. O sea, me interesa esa plataforma para poder compartir otras cosas que son más audiovisuales, que me parece una buena opción para poder ejemplificar todo lo que vayamos trabajando. Y lo otro que les iba a proponer a quienes les interese, por el WhatsApp, yo les voy a ir mandando ahí información para quien quiera profundizar, ahondar en algunos temas, porque están habiendo muchas capacitaciones que están buenas a nivel nacional o de otras provincias, y por ahí, bueno, alguna quiere saber un poco más o lo que sea, bueno, yo se los voy mandando, eso no es obligatorio, o sea, eso es como a modo de sugerencia. De hecho, salió una capacitación ahora en la Universidad de Mendoza, creo que es en Cuyo, que da certificado, porque también les puede servir ir haciendo algunas capacitaciones que les den certificado para que, llegado el momento, ustedes puedan sumar a sus currículum, y que es justamente sobre ESI. Es sobre ESI, verán los ejes más o menos que nosotros vemos acá, o los profundizarán, bueno, pero está bueno, y tiene una instancia en donde pueden participar, si no me equivoco, con propuestas, o sea, los estudiantes. Profe, una pregunta, ¿ese curso tiene algún costo o algo? No, ¿No? ninguno, por eso se los quiero mandar. Genial. Hay otros que sí tienen costos, pero lo que yo vi es que está habiendo mucha capacitación sin costo o charlas sin costo que están buenas, que por ahí me entero porque me van llegando a través o compañeras que viven en otras provincias o los grupos donde estoy, entonces bueno, entonces los voy a ir compartiendo para quien le interese, se va sumando y bueno, les puede ir sirviendo. Hay uno ahora también de grooming, pero ese sí tiene un costo en la Católica. No es caro, igual son 1.000 pesos, creo. O sea, me pareció barato para
lo que sale en un montón de otros cursos, pero ese es el único. Los otros son gratuitos. Bien, ¿cuántos faltan? Vamos arrancando. 9, bueno. Hemos superado la mitad, creo. La fotocopiadora Tres Reyes te lleva las copias a casa. O sea, uno le manda un mensaje de texto con las copias que quiere y te lo traen a casa. Para, no sé, para el que necesite. Claro, está buena esa info. ¿Dónde están ahora? ¿En la Santiago? Creo que siguen ahí. Yo saqué el número por Facebook, digamos. Claro, está bueno. Sí, viste, qué sé yo. A mí me gusta tener impresas las cosas. Yo soy de tenerla ahí para garabatearla. Pero para allá a otros les sirve así nomás. Bueno, vamos arrancando, pues ya son y 20 y se va a hacer muy tarde, ¿sí? Yo les comentaba que quería hoy profundizar en los enfoques de la ESI y un poquito en los mitos. Nosotros la semana anterior, cuando empezamos, vimos a grandes rasgos qué es la ESI y vimos los ejes de la ESI, ¿sí? Que eran 5. A su vez, cuando yo les pregunté a ustedes sobre sus experiencias, cómo habían conocido, cómo habían llegado a hablar sobre la sexualidad, con quién y demás, lo que salió mucho era que sus experiencias estaban vinculadas a esta mirada biologicista, ¿sí? Esta mirada biologicista o esta mirada desde la cuestión de la salud, ¿no? Que los métodos anticonceptivos, algo que no se hablaba normalmente en las familias, y la mirada que desde las instituciones, y la escuela en particular, las instituciones educativas se daba, era esta mirada más desde la biología, ¿sí? Yo les comentaba que eso es un enfoque, ¿sí? No es que todos, o sea, todas las miradas sobre la sexualidad son miradas integrales. Hay diferentes miradas y a esas miradas se les denomina, bueno, enfoques, ¿sí? Entonces la idea era poder profundizar un poquito con eso. Ahí les voy a pasar, como para que no sea tan tedioso. Vamos a ir viendo, ¿sí? Bueno. Ahí está. ¿Pueden ver, chicas, chicos, chiques? Sí, sí, podemos ver. Bueno. Sí, profe. Bueno, entonces vamos a arrancar con los enfoques, ¿sí? Y cuál es la propuesta de la ESI y cuál sería el enfoque de la ESI. Estas preguntas las hemos trabajado un poco las semanas anteriores, hace 2 semanas, cuando tuvimos el primer encuentro, pero anótenlas si quieren, si no yo de todas maneras las voy a subir después a la plataforma, porque estas sí me interesaría que las puedan responder tranquilas después, ¿sí? Yo les había preguntado entonces, esto bueno, yo lo tengo en grupo porque era pensado en si era presencial. De todas maneras, no sé cómo están trabajando ustedes, si llegan a trabajar en grupos, eso, bueno, queda abierto a quien quiera hacerlo solo, sola, o si quieren compartir y de ahí sacar una sola conclusión. Entonces, las preguntas eran, bueno, a través de qué personas, instituciones o medios le hablaron sobre la sexualidad en su vida, eso es lo que habíamos conversado la vez pasada. ¿Qué conocen sobre el abordaje que las escuelas habitualmente hacen de la sexualidad? Que es lo que charlábamos un poco también a partir de los relatos de ustedes. Estas otras dos preguntas, sí me interesaría si alguno puede o quiere contestarla, si no, después avanzamos. ¿Por qué consideran que a partir de la sanción de la ley 26.150 el Estado se responsabiliza del abordaje de la sexualidad? ¿Sí? ¿Y cuáles creen que son los principales obstáculos por los cuales la ESI aún no se aplica en todas las instituciones educativas? Esas dos preguntitas, ¿sí? Si pueden
Pensarlo. Que hay alguien que está solicitando unirse a la clase. Ajá, Recién sí, hablan ahí, por WhatsApp. No sé quién. ahí la dejo. No me saldría ahora el cartelito. Bien. Esperen que la agregue. Que vuelva a pedir. Porque no me sale ahora. No la estaría encontrando. Bueno, cuando vuelva a aparecer. Nosotros vayamos, ahí está. Vayamos pensando entonces en esas dos preguntas, ¿les parece? Bueno, ahí está, ya sumé a todos los que... Vayamos pensando esas dos preguntas, así, rapidito. ¿Por qué consideran que a partir de que se sancionó la ley, ya hace más de 10 años, el Estado se responsabiliza de abordar la sexualidad? ¿Sí? Eso como una pregunta. ¿Y cuáles son los obstáculos que podemos encontrar ahora, o que se encuentran hasta ahora, por lo cual no se implementa en su totalidad? ¿Se entiende? Vamos charlándolo. Ahí está. Bueno, ahí se siguen sumando más compañeros, más compañeras. Buen día. A quienes se van sumando les digo las preguntas para pensar, ¿sí? Una de ellas es, ¿por qué consideran que el Estado se hace responsable del abordaje de la sexualidad a partir de que se sanciona la ley 2650? Y la otra pregunta, ¿cuáles creen que son los principales obstáculos por los cuales todavía no se aplica en su totalidad en las escuelas? ¿Sí? Esas dos preguntitas como para que arranquemos con una lluvia de ideas, que arranquemos con una pequeña opinión de quien quiera aportar. 2 minutitos y arrancamos, ¿sí? Bueno, ¿alguien que quiera opinar, compartir? ¿Puedes repetir la primera pregunta, profe? Y ya dejo hablar a Carlita. La primera pregunta era, ¿por qué creen que a partir de que se dicta la ley, la 2650, que es la Ley de Educación Sexual Integral, el Estado se responsabiliza de abordar
la sexualidad. Profe, no sé si tenga que ver, pero habla mucho de lo que es el derecho o no, de que pasa a ser como un derecho y no sé si es por eso que el Estado se hace cargo. Realmente no entiendo por qué desde mi punto de vista, pero creo que va por ese lado, ¿no? Del que comienza a ser un derecho. Totalmente. Apa- Sí, ¿qué más? Aparte de que el Estado está obligado, porque sí, se considera un derecho. Bien, perfecto. ¿Alguien más? Aparte también de que sea una obligación y que sea un derecho, yo creo que el hacerse cargo de este sector, digamos, como que le da todo el control de qué es lo que se puede dar y qué es lo que no, digamos. Y bueno, y lo que no también está obstaculizado por lo que es mayormente el catolicismo acá en este país, digamos, que está completamente ligado a la política. Entonces hay cosas de las que no se habla porque no se tiene que hablar, según la religión, digamos, según mi opinión. Profe, Sí. puede ser porque, o sea, todo esto que está pasando ahora de darse más, o más casos como que, a ver, ¿cómo decirlo? Antes era el tema del embarazo, puede ser, para controlar algún tipo de la población o algo de eso, puede ser algo de eso. Lo tomemos. Vamos a tomar Profe, todas las ideas. yo creo que por ahí, o sea, justamente por lo que dice Ana, Carolina, de que todo este movimiento que tal vez se visibilizó un montón de fallas justamente en la educación, se empezó o sea, la gente como que empezó a querer que haya esta educación porque justamente es un derecho y el Estado es el responsable, el que tiene que hacerse cargo básicamente de, de brindarnos la educación, digamos. Y en cuanto a por qué no se dan todavía en todas las escuelas, yo creo que es justamente porque hay familias, hay determinadas familias que no quieren que sus hijos, eh, que a sus hijos les hablen de estas cuestiones de una manera tan directa o qué sé yo. La verdad que no sé muy bien el trasfondo de esto, pero Profe, bueno. Claro, Por eso. sería, a mí por lo menos lo que me había pasado en la escuela, yo iba a la escuela normal, yo terminé en el 2010, nosotros queríamos dar una charla sobre educación sexual y la directora en ese momento nos dijo que no, pero ¿por qué nos había dicho que no? Porque dijo que tenía que venir a darle una persona que esté capacitada en todo este tema, pero yo creo que más allá de eso es como que a veces se trata como de evadir este tema, pero no sé, porque en ese tiempo, por lo menos, ahora cambió bastante. En el 2010 era como que había mucho pudor. Mire, nosotros estamos en el secundario, en el 2010 era como, ay, hablar de cosas así era como, no, cállate, no sé. Yo creo que también puede ser los tiempos, porque ahora yo creo que las personas están más receptivas a recibir información, o sea, cada vez más. yo creo que también el obstáculo es ese, como decía Martina, el desconocimiento a nivel social de lo que es realmente la ESI, porque es como que quisieron meter más que nada, como también dice, del lado de la religión, como, no, ¿qué le van a enseñar a nuestros hijos? Que se masturben, que vean, porque así son las palabras que se escuchaban, digamos, cuando empezó a surgir la ESI. Entonces yo creo que las familias al tener un desconocimiento de lo que realmente es la ESI, sigue como que todavía costando a que se pueda llegar a dar. También de mi punto de vista, capaz que por ahí los recursos económicos para no poder darlo de una manera adecuada, no lo sé. Por ahí también pienso que es eso. Y como decía Ana Carolina, personas que estén realmente capacitadas para darlo. Yo Hola, creo profe. que, ay, perdón, Sí, ¿sí habla? ¿quién sigue? Yo creo que una de las principales cuestiones
problemas, digamos, que no dejan abordar bien ESI, es que no se ha separado, eh, todavía no hay escuelas laicas, por decirlo así. Si usted ve el mismo gobierno, digamos, siempre que pone en páginas oficiales, digamos, siempre es todo del Señor y la Virgen del Milagro. El mismo gobernador siempre es que si Dios quiere y cosas así. No hay una separación eh, completa todavía en ese sentido, digamos, los mismos que nos gobiernan, eh, los mismos que nos gobiernan son los que tienen ese pensamiento y entonces es muy difícil. Bueno, eso nada más. Bien, gracias. ¿Alguien más? Carlita, creo que iba a hablar, o alguien que no haya hablado. Profe, yo también considero que la palabra sexual o sexualidad está muy mal entendida. Es como que a las personas mayores les resulta violento la palabra porque relacionan directamente la sexualidad con el sexo o el acto sexual. Y no es así. Digamos, abarca un montón de cosas. Entonces el hecho de decirle que a sus nenes le van a dar educación sexual, ya se imaginan que le están por enseñar el Kama Sutra a los nenes de primaria. Y no es así, porque realmente lo pensaron así. Entonces como que también el hecho de no entender la palabra, como decía mi compañera, lleva a un montón de cosas, de desinformación y desentendimiento y nada, me da bronca. Bien, bien, bien. Bueno, va por ahí, ¿no? No sé si alguien más quiere decir Sí, algo. yo quería decir de que ayer, por ejemplo, estaba charlando con mi mamá del tema y no sé, había un programa en el que era acá, digamos, de Salta, y el conductor hablaba con chiques, no sé por qué, o sea, decía así todo el tiempo, y mi mamá, ay, ¿qué por qué eso? Y yo, bueno, me puse a charlar con ella, y un día me dijo, yo le conté que teníamos ESI, los temas que estábamos tratando, y mi mamá me dijo, hay personas que como que no saben dar ESI, y tiene razón, porque quizás también va por ahí. Capaz que cuando apenas salió la ESI no habían personas tan capacitadas para realmente brindar el conocimiento y brindar seguridad a los padres, porque si no les das seguridad a los padres de qué tema vas a tratar, obviamente que no van a querer. Más viniendo, por ejemplo, mi misma mamá es como súper cerrada en algunas cuestiones y yo lo súper respeto, pero para eso tienen que darle seguridad. Y ella me contó que tenía una amiga de que fue a una charla que era para los padres y que quedó horrorizada porque realmente no le gustaron los temas que iban a tratar. Entonces también va por ahí, como que capaz que no habían personas tan capacitadas en el tema. Creo que es como que hay que encontrar un equilibrio también de que es como no quieren que se dé porque tampoco les dan una, no sé, no los están dejando seguros de qué es lo que van a enseñarle a sus hijos, ¿no? Bien, sí. Bien, 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 bien. Ahí salen varias cuestiones, ¿no? Lo primero que es importante es esto de tener bien en cuenta de por qué el Estado pasa a ser el responsable de que se brinde la educación sexual integral, ¿no? Y ahí tiene que ver, por un lado, con algo que han dicho algunas de ustedes, que tiene que ver con la educación es un derecho, ¿sí? Por lo tanto, la educación en general es un derecho y de ese derecho se hace cargo el Estado. El Estado debe ser garante de ese derecho. Así como es responsable de la educación en general, también lo es de la educación sexual integral, ¿sí? A partir de esta ley. Me pareció interesante ahí rescatar que alguien habló, bueno, creo que fue, a ver, Ana Carolina, si no me equivoco, que dijo que, bueno, habían problemas, que habían problemas, digo, en cuanto a los embarazos adolescentes, porque no era el momento, que habían, incluso les digo, bueno, todas las problemáticas que devienen de no tener educación sexual integral como corresponda, de no tener información precisa, de no tener este acceso a la información certera, ¿no? Y científica,
que hace que se vengan un montón de otros problemas y problemáticas vinculadas a las enfermedades de transmisión sexual, a problemas de violencia, a problemas de embarazos precoces y demás, a cuestiones de abuso. Bueno, todas estas problemáticas que tienen que ver con la sexualidad, a situaciones de discriminación por mi orientación sexual o mi identidad de género, ¿sí? Todas estas problemáticas que devienen de no trabajar la educación sexual desde las instituciones educativas, ha hecho, por supuesto, que se tenga que regular, ¿no? Y en ese sentido el Estado pasar a ser quien tome, ¿no? Y el Estado sea quien tome la posta, ¿no? Bueno, saluda y anda, mi amor, toma. Baco fry. Bien, entonces, digo como principal cuestión a tener en cuenta, ¿sí? El Estado se hace cargo porque la educación es un derecho, y la educación en todos los aspectos, ¿sí? Y fíjense ustedes, si no tendrá incidencia la educación sexual en nuestras vidas cotidianas, que el no tener una adecuada información, el no poder contar con las herramientas para poder gestionar un montón de cuestiones vinculadas a nuestra sexualidad, hace que hayan una serie de problemáticas sociales que se pueden, digamos, trabajar si es que desde muy pequeños y pequeñas estamos accediendo a este derecho, ¿sí? Entonces tiene que ver con la cuestión de derechos, tiene que ver con la cuestión de regularizar esto, y en cuanto a la cuestión de por qué no se aplica todavía de la manera que debería de ser aplicada, ustedes tengan en cuenta que yo les digo que hace más de 10 años que está vigente esta ley, o sea, no es que empezó hace 3 años, no es que hace 2 años ni 1 año, ¿no? Creo que estos últimos 2 años empezó a tener mayor notoriedad, pero está hace 10 años la ley, ¿sí? Entonces, esto tiene que ver con muchos prejuicios, coincido con lo que van diciendo ustedes, un desconocimiento de qué es la ley, eso por un lado, ¿sí? Por otro lado, sí, una falta de capacitación, seguramente, una falta de apropiarse de esa ley, ¿no? Y poder aplicarla como corresponde. Pero por sobre todo yo creo que tiene que ver con que no es un contenido cualquiera, ¿no? O sea, no es una ciencia abstracta, digo, no es la matemática, no es el analizar oraciones, o sea, el hablar de sexualidad nos involucra subjetivamente. O sea, primero que nada nos lleva a que nosotras, nosotros, nosotres, nos repensemos a nosotros como sujetos que tienen que analizar y tienen que reflexionar sobre situaciones que en muchos casos no han sido incluso las mejores experiencias, ¿no es cierto? Y implica todo un proceso interno para después salir y poder brindar los conocimientos necesarios. Digo, es medio difícil no involucrarse porque hablar de sexualidad es algo que vivimos todos los días, ¿sí? Entonces no es cualquier contenido, y en eso hay mucho prejuicio, y en eso se mezcla mucho con nuestra subjetividad, o sea, se mezcla con lo que yo ya pienso previamente de la sexualidad, o se mezcla con lo que yo vivo, o cómo vivo esa sexualidad, se mezcla con lo cultural, que acá salió mucho también el tema de la cultura, ¿no? Esta cuestión, si tenemos una cultura muy conservadora, si tenemos una cultura muy ligada a cuestiones religiosas, se mezcla con todo, o sea, el hablar de sexualidad nos viene a poner como en conflicto con nosotros mismos, con mis vínculos, con la cultura, con la familia, con las instituciones, o sea, nos pone en conflicto. Ustedes piensen, si yo tengo que enseñar contenidos o trabajar lo que es la violencia de género, por ejemplo, ¿no? Me implica a mí replantearme mis relaciones personales, o sea, sí o sí, ¿verdad? O sea, yo les puedo decir, no, miren, esto es violencia, esto es violencia, esto es... Ahora, cuando yo quiero enseñar eso, me implica necesariamente un reflexionar sobre mi vida cotidiana y cómo es mi vínculo con mi pareja, cómo es mi vínculo en mi vida cotidiana. ¿Me explico?
y no siempre estamos como preparados para ese análisis o ese tipo de reflexión. O sea, nos involucra casi directamente. Por eso creo yo, voy a esto y por eso siempre creo que es necesario, por lo menos en la formación de adultos, formación docente, que primero que nada nosotros tenemos que encontrarnos con eso que nos pasa, con eso que nos conflictúa, con cómo hemos aprendido, porque seguramente hay muchas cosas que no las hemos aprendido de la mejor manera, ¿no? Y que nos va a implicar, ¿no?, hacer una deconstrucción de eso para poder ir al encuentro de niños, niñas, adolescentes, en donde no tengamos que seguir repitiendo información o prejuicios, una serie de cuestiones que ustedes son, bueno, otra generación, tal vez más abierta, tal vez digo, no necesariamente, pero ya vienen con otra apertura. Imagínense lo que es trabajar estos contenidos con gente más grande. Ustedes mismos lo dicen, ustedes mismas lo dicen, o sea, yo con mi mamá, con mi papá, ¿no? Son otras generaciones criados de otra manera, y eso es difícil que lo podamos incorporar con docentes incluso más grandes. Yo he cursado la especialidad en ESI. Yo ya venía de otra formación, o bueno, o ya venía practicando lo que era la ESI, a mí sí me gustaba, pero tenía muchas compañeras y compañeros que el límite, digamos, en cuanto a su aplicación tenía que ver con prejuicios propios. A ver, si yo creo que, por decirles un ejemplo, si yo creo que la homosexualidad es una enfermedad, ¿no? Pues cómo voy a enseñar o cómo voy a trabajar el contenido del respeto a la diversidad, ¿no? O sea, ¿me explico? Es eso, o sea, me lleva a cuestionarme patrones culturales que yo ya los tengo naturalizados. Si yo tengo una visión donde las mujeres tienen que estudiar, no sé, por decirles, las ciencias sociales, porque, ¿no?, están para eso, digamos, en sus roles asignados, ser, no sé, estudiar profesiones que tienen que ver con las tareas de cuidado, ¿no? Y los varones tienen que ir a las ciencias duras, porque son quienes tienen que ser ingenieros, los arquitectos, no sé, los matemáticos, ¿no?, por decirles un ejemplo, pues eso lo voy a volcar en mi práctica educativa. ¿Se entiende? Entonces, todo lo que nos hace ver la ESI es como mucha reflexión y mucho cuestionarnos incluso prácticas que traemos arraigadas culturalmente, ¿sí? Entonces yo creo que el primer punto para poder acceder, para poder enseñar, para poder lo que sea, es esa puerta que tenemos que abrir a mirarnos, a mirar nuestra realidad, a cuestionar cuestiones que por ahí las teníamos internalizadas, y no cualquiera quiere hacerlo, ¿no? Con lo cual ahí sí coincido en que, bueno, habrá que ver la manera, por supuesto, de tener profesionales que puedan motivar al resto a hacer esa lectura, pero por otro lado hay que tener en cuenta que así como es obligación dar matemática porque está en la currícula, es obligación brindar estos contenidos y estos conocimientos porque es un derecho también de los niños y niñas y adolescentes, ¿no? Y está en la ley. Entonces, en ese sentido, implica un esfuerzo de formación también para los docentes, como cualquier otra materia, que tiene la particularidad de esta subjetividad que les digo yo, que está, por supuesto, a flor de piel, ¿no? Si yo tengo ya ideas prefijadas, preconceptos, prejuicios, y me vienen a querer correr de ahí, y siempre los cambios nos generan esos ruidos, nos genera ese malestar incluso. Dante. Bueno, eso en relación a las dos preguntas, ¿sí? No sé si queda, no sé si contestada, pero por lo menos como avanzar un poco, que es lo que a mí me interesa que hagamos, de avanzar un poco en reflexionar, en pensar y demás, ¿no? El por qué es necesaria,
o por qué están estas cuestiones de resistencias, ¿no? Yo le pondría ahí ciertas resistencias, ¿no? Ya sea familiares porque no conocen qué es lo que se va a dar y es totalmente válido, ¿no? Es válido que digan, ay no, porque sí, como decía Kailen, o sea, la sexualidad es como algo que está vinculado netamente a un concepto de, bueno, para la reproducción, digo, está vinculado a eso, ¿no? Ya vamos a ver después el concepto que se maneja en la ESI de sexualidad, pero hay esa mirada, entonces los familiares tienen cierta resistencia. Por otro lado, la capacitación, que también es necesaria, y la cuestión de cultura, que creo que es lo más fuerte, ¿no? Bien. ¿Vamos por ahí? ¿Sí? ¿Todo ok? Bueno, yo voy a cerrar la puerta porque León y Dante están como... Y ahí seguimos con los mitos, que sería lo que yo les daría ahora para pensar. Pensemos, en función de esto que venimos hablando, estos discursos, ¿cuáles son? Que acá Ailén dijo algunos, Carlita dijo otro, bueno, ¿cuáles son esos mitos, los mitos que existen en torno a lo que es la ESI? ¿Sí? Pensemos, unos 2, 3, 4 mitos, los escriben ahí o los tienen en su mente, y en 3 minutitos los compartimos, ¿sí? ¿Estamos? ¿Tienen algunos mitos por ahí? Yo, profe, ¿Sí? mi mito favorito, el que más me gusta escuchar, es el que van a adoctrinar a los niños para que sean todos homosexuales. Ujú. Me encanta ese. Es fabuloso. No sé de dónde sacaron ese realmente, pero es increíble la capacidad de imaginación que tienen. Hay un discurso fuerte, ¿no? En referencia. Bueno, y a raíz de eso, sí, y a raíz de eso también el decir que quieren confundir a los niños de chiquitos para meterles en la cabeza de que no son ni nene ni nena, sino que pueden ser un perro, pueden ser una silla. Ujú. Lo vi realmente. El otro, bueno, que ya lo había mencionado anteriormente, lo de enseñar el Kama Sutra y todas esas cuestiones a niños pequeños que nada tienen que ver una cosa con otra.
Otro también que fue polémico justamente en los últimos años, el tema del aborto, que como que quieren, piensan que quieren adoctrinar a las mujeres para que puedan abortar, para poder seguir estando con quienes quieran, las veces que quieran, sin medidas, digamos. Y bueno, esos son mis favoritos. Gracias, Aileen. ¿Alguien más? ¿Algún mito? Sí, en cuanto a lo que decía Aileen, también lo mismo, o sea, de que simplemente se va a hablar de sexo, se les va a enseñar a los chicos a cómo masturbarse, y que se va a pervertir la mente de ellos, y eso es verdad, de que, porque me tocó a mí cruzarme una vez con una profesora, maestra de religión, que salía de una capacitación horrorizada, nunca en mi vida vi tan mal esa mujer. Me decía, no sabes lo que se le va a enseñar a los chicos, de que si ellos quieren ser un delfín, lo pueden ser, así, pero mal estaba. Y eso es verdad, digamos, de que ese mal concepto de que se va a pervertir la mente de los niños. Bueno, ahí está mal informada. ¿Quién más? Yo, profe. Sí. Y otro de los prejuicios que hay en cuanto a ESI es que directamente piensan de verdad que los niños no necesitan educación sexual. He escuchado muchas veces, ¿y para qué necesita un niño educación sexual si son niños? Y no consideran realmente que es importante que Es los niños necesario. sepan de sus partes privadas y cosas así, eh, para tener cuidados, digamos, para que ellos sepan si hay alguien que se quiera aprovechar de ellos y cosas así, es importante que ellos sepan. Bueno, Bien, eso escuché, profe. perfecto. ¿Quién más? Ahí yo le agregaría a lo que dice Daniela, esta cuestión de que es un asunto netamente de la familia, ¿no? Es decir, o sea, los únicos habilitados deberían de ser las familias y demás. O sea, como que no ahí viene esta cuestión de que no se debería de involucrar el Estado ni la escuela. Sí. A mí también me gustaría agregar, me abrió la cabeza lo que dijo mi compañero, me hizo acordar del tema de que, bueno, la educación sexual también conlleva la parte de saber identificar cuáles son las acciones que tienen los demás para con uno mismo que están mal y las que están bien. Entonces, bueno, la diferenciación de este tipo de contactos y acercamientos con otras personas, que los nenes no necesitan porque no van a andar con violadores por la vida. Pero más del 70% de los casos se dan de abusos intrafamiliares. Entonces, el decirles este dato, por ejemplo, les resulta ofensivo a las familias de decir, pero acá no hay ningún violador, digamos, por ejemplo. Entonces, como que a raíz de esto también se sienten atacados a nivel personal, digamos, y eso ya conlleva otra X de por qué no dar ese, digamos. Otro mito que escuché sobre la ESI es que dicen que no existen los varones y las mujeres, cuando en realidad lo que se quiere dar es una perspectiva de género que nos permita visualizar la igualdad sin discriminar ni violencia. Bien. ¿Alguien Ya más? lo tienes que hacer. Me duele la cabeza. Bien. Esto, Dante, quiere tomar mate conmigo. Esto resume, ¿no? Yo creo que han dicho prácticamente todos los mitos que hay. Para rescatar acá una cuestión que me parece importante y que no nos olvidemos. Si nosotros remitimos solamente la educación sexual
a las familias, imagínense ustedes lo que pasa efectivamente con estos niños, niñas o adolescentes que sufren abuso en sus propias familias. Es decir, ¿quién los protege? Ahí es donde tiene que estar el Estado. O sea, por eso la importancia de que se involucre el Estado a través de la educación en las escuelas, ¿sí? Y el otro punto es qué pasa con todos esos otros niños, niñas, adolescentes que nadie les habla de sexualidad. ¿Me explico? Entonces, por eso es que también se crea esta ley y siempre tengamos en cuenta que es en función de los derechos de niños, niñas, adolescentes que está establecido en los derechos internacionales y que nuestro país ha adherido, motivo por el cual, si se consideran estos derechos sexuales y reproductivos como derechos humanos, ¿sí? Es por eso que lo tomamos nosotros en nuestro país y por eso es su aplicación. Entonces, por eso deja de ser algo netamente del ámbito privado, ¿sí? Y pasa a ser algo del ámbito público, en donde el Estado debe de garantizar ese acceso a la educación, a la información y demás relacionado a la sexualidad, ¿sí? Porque si no dejamos librado al azar y no todas las familias. Hay familias que lo abordarán muy bien, que tendrán la apertura, que esos niños, niñas estarán contenidos y está bárbaro, digamos, ¿no? Ahora hay muchos otros que no. Bueno, ahí es donde hay que poner el foco y ahí es donde entra esta ley a ser tan importante, ¿no? Yo les tenía acá como para compartir algunos de los mitos, que creo que los han dicho prácticamente a todos, pero bueno, vamos a verlos. Díganme si los ven. ¿Se ven ahí? Ahí miren algunos. ¿Se puede ver el primero? Quiero más mate. Más mate. Ahí va. A ver, aquí ha habido un error en que echar perfume. Esta habitación huele feo por ahí. Ya, deja de hacerse gracioso. Bueno, ¿pueden ver ahí? Este es uno de los mitos o los prejuicios en donde dice que se le va a enseñar a los niños cómo tener sexo, ¿no? Y a masturbarse. Tenemos que poner niños, niñas, niñas. Fíjense ustedes que a cada prejuicio y a cada mito, acá hay una contestación, digamos, o hay un argumento de por qué eso es un mito, ¿sí? Se los dejo ahí un segundito. No, hijo, vas a la computadora, no. Ah, ¿Qué pasó? que si vos haces eso, yo no puedo estar haciendo esto, mi amor. Listo, mira. Qué buena persona. Bueno, yo les voy pasando, digo, para poder combinar esto de Dante y las clases y demás, les voy pasando los mitos, se los dejo unos segunditos como para que lo vean, ¿sí? Después de todas maneras voy a colgar esto a la nube, ¿sí? Después nos puede pasar esa diapositiva. Ahí está el número 2. Esto que es algo que también se escucha mucho, ¿no? Que hay que pedir autorización a los padres, madres para poder trabajar la ESI. ¿Sí? Dice, si no vulneran la patria potestad, que sería esta autoridad y esta autoridad que tiene legalmente la familia sobre
los niños y niñas, ¿no? Acá, justamente en la línea que venimos trabajando y venimos hablando, se habla entonces de que es un derecho y que los contenidos además están aprobados por el Consejo Federal de Educación, ¿sí? Y que por ley no es necesario pedir autorización para trabajar estos contenidos que ya han sido revisados por gente experta en la materia a nivel nacional, ¿sí? Y es lo mismo que yo les decía, es como trabajar lengua, matemática o lo que sea, ¿sí? Porque es un contenido ya aprobado, ¿sí? Lo que sí tienen derecho es la familia a participar de talleres, de charlas y demás, y de informarse, por supuesto, acerca de qué es lo que van a trabajar los niños y niñas, ¿no? Después tenemos este otro prejuicio, que también lo han mencionado, la ESI promueve la estimulación sexual temprana, ¿sí? Lo que siempre recalcamos acá es que en la educación inicial y primaria, los contenidos buscan desarrollar sobre todo habilidades para poder prevenir y denunciar el abuso sexual, ¿sí? Es sobre todo para eso, ya a medida que avancemos van a ir viendo los ejemplos. Y en el nivel inicial, por ejemplo, se enseña a decir que no, a pedir ayuda cuando un contacto físico con otra persona incomoda o molesta, se les enseña cuáles son sus partes íntimas, se les enseña a no guardar secretos de adultos cuando esto les hace mal, o sea, todo tiene que ver con la prevención, o sea, está lejos de enseñarles a cómo tener sexo o lejos de cómo enseñarles a estimularlos, digamos, en la sexualidad, ¿no? Este es otro punto que acá mencionaba alguna de sus compañeras, es la ESI adoctrina, este es un término fuerte, porque lo dicen bastante seguido, adoctrina en ideología de género, y además se pone este énfasis en la cuestión de género como una ideología y como algo negativo, ¿no? Como si fuese que se quiere acabar con los varones o se quiere acabar con ciertas cuestiones que están muy arraigadas culturalmente. Lo cierto es que no es una ideología, ¿sí? Más bien es una perspectiva, o sea, es una forma de mirar la realidad, una forma de analizar la realidad y una forma de actuar en consecuencia para la igualdad de oportunidades, o sea, que estas situaciones de desigualdad que se viven sean más equitativas para varones, para mujeres, para la diversidad, pensando en cómo convivimos en la cotidianidad sin necesidad de que estemos viviendo situaciones de exclusión, situaciones de desigualdad, violencia, etcétera, ¿no? Y los contenidos de la ESI que abordan la perspectiva de género se basan en todos los tratados y convenciones internacionales de derechos humanos, o sea, todos. No hay nada que no esté contemplado en estas convenciones internacionales, insisto, a las cuales el país adhiere, ¿no? Con lo cual hay que trabajar mucho ahí esta cuestión de que no es una ideología, sino que es una perspectiva. Es muy diferente. Acá otro de los mitos que surgió, la ESI promueve la homosexualidad, ¿sí? Acá lo que hay que decir es que la ESI propone aprendizajes que están vinculados, sí, al respeto por la diversidad sexual y a rechazar todas las formas de discriminación, ¿sí? Es decir, en ningún momento hay algún contenido pedagógico en donde la ESI promueva determinada orientación sexual. Lo que sí va a hacer la ESI es resaltar que hay que respetar esa diversidad sin ningún tipo de violencia, ¿sí? Después tenemos los dos últimos, que también salió acá en una de las chicas, una de sus compañeras, que dice que quieren implementar la ESI para hablar de aborto, ¿sí? Y fíjense ustedes qué es lo que yo les comentaba, la ESI ya se aprobó en el año 2006, y los materiales pedagógicos son públicos, eso es verdad, también quien quiera buscarlo están a disposición de cualquier papá, mamá, familia que quiera acceder, y al ser una ley nacional, toda la docencia tiene la obligación y la oportunidad de
ver estos contenidos y ver que están sostenidos en marcos legales para garantizar los derechos sexuales y reproductivos, ¿sí? Decíamos en la clase anterior que hablar de aborto es un tema muy, muy, muy controversial, que se ha puesto en debate recién hace poquitos años en nuestro país, pero por ejemplo, si nos ponemos a hablar de los derechos sexuales y reproductivos, legalmente, sí en nuestro país está permitido el aborto en determinadas situaciones, ¿no? Y aún así, estando vigente una ley desde hace ya muchísimos años de las situaciones en las cuales se puede acceder a la interrupción legal del embarazo, aún así no se respeta. Con lo cual acá hay que pensar que estas cuestiones van un poco más allá y tienen que ver con todo lo que venimos hablando de cuestiones de cultura, de cuestiones de creencias y demás, ¿no? Pero la ESI en ningún momento es que busca intencionalmente solamente hablar de esto. Puede que se dé el debate, seguramente porque está en toda la sociedad el debate. A mí me pasó estar dando clases de pedagogía que nada tenían que ver con ESI, pero mis estudiantes querían hablar y debatir, algunos a favor, otros en contra, y ha sido un espacio en donde han podido cada uno opinar desde el respeto, que era lo que yo podía garantizar como docente, y no se le esquivó, digamos, al debate, que sí me parece que es algo importante y que hay que favorecer, ¿no? El diálogo, y después, por supuesto, ya cada uno, cada una mantendrá sus posturas, ¿no? Y el último dice, el cuidado y la enseñanza de mi hijo, de mi hija, me corresponde a mí, ¿sí? Para eso soy su padre, su madre o su familia, ¿sí? Y acá hay que decir que oponerse a que les den educación sexual integral a sus hijos o hijas es impedir que accedan a un derecho. Y esto yo voy a hacer siempre hincapié porque no es algo al azar, digo, tiene que ver con derechos reconocidos en el Congreso de la Nación, en los tratados internacionales, en la Constitución Nacional y en el Código Civil, ¿sí? Como yo les decía también en la primera clase, reconociendo a las infancias y adolescencias como sujetos de derechos, ¿sí? Fíjense ustedes, no son sujetos pasivos, ¿sí? Sino sujetos de derecho. Y lo de la patria potestad, que también estaba mencionado en otro ítem, fue reemplazada por el término de responsabilidad parental, ¿sí? ¿Qué significa esto? Que los papás, mamás tienen un conjunto, o los adultos que están a cargo, un conjunto de facultades y deberes, ¿sí? Para poder satisfacer el interés superior de niñas, niños y adolescentes, ¿sí? Es decir, se pone en debate también dónde es que terminan los derechos de los adultos y adultas y dónde empiezan los de niños, niñas y adolescentes. Y siguiendo los nuevos paradigmas de los derechos de niños, niñas y adolescentes, se le da la palabra para que ellos puedan opinar, para que ustedes, quienes son jóvenes, adolescentes, puedan opinar y también decir qué es lo que creen que es mejor para ustedes y para la niñez en general, ¿no? Entonces, estos son, bueno, a grandes rasgos, 7 prejuicios, 7 mitos que, bueno, por lo que venimos charlando, sintetizan, creo yo, un poco lo que venimos charlando, ¿sí? ¿Por qué me parecía importante plantearlos? Porque son cuestiones que les van a surgir con la familia, con los mismos, sus propias familias, o por ahí son dudas, o son cuestiones que nosotros mismos venimos pensando o trayendo porque lo escuchamos. Y ustedes fíjense que los mitos son cuestiones que se repiten sin que tengan un sustento científico, ¿no? ¿Vieron? Cuando hablamos de un mito, el mito, no sé, no sé, o la leyenda, o esas cuestiones que son cuestiones que culturalmente se repiten, pero no porque tengan un correlato, digamos, científico, o una cuestión justificada en algo cierto, digamos, ¿no? Sino que lo repetimos porque lo escuchamos, porque creemos que es así.
Entonces, bueno, un poco era la idea de contrarrestar los mitos con lo que se contesta, o lo que se justifica desde la ESI. ¿Sí? ¿Queda ahí más o menos clarito? Bien, son las 12:10. Yo para que no se aburran y no nada, tomamos unos minutitos, ¿les parece? Van a, no sé, a lo que quieran, descansar. Y cuando volvemos, ya volvemos con los enfoques y bueno, y ya damos cierre a lo que es el encuentro de hoy. ¿Les parece? ¿Sí? Bueno, profe. 5 minutos, ¿está bien? Bueno. Bueno, Bueno, profe. yo de paso aprovecho para ponerle el juego a Dante, que me tiene con que no sé qué juego se le acabó y no sé qué, así que me voy. Y me llenó de perfume la pieza, pero por lo menos estoy bien perfumada. Bueno, 5 minutitos y volvemos. Bueno.
Bueno, ustedes me van avisando cuando ya estén la mayoría. Yo ya estoy, profe. Bien. Bueno, ahí que vayan volviendo. Yo también, profesor, por las dudas. Bien. Así vamos viendo los enfoques. Así hoy terminamos con eso y ya podemos avanzar después. Ustedes díganme si hay algo que quede como para que no se entienda o algo que quieran decir. Eso siempre me detiene en cualquier cosita. Me dicen. No sé si hay alguien ahí pidiendo unirse. No. Vamos. Bueno, veo que ya hay varios, ¿no? ¿Ya están? ¿Arrancamos? 28. Ya se viene octubre, no puedo creer. ¿Cómo es esto? Bueno, ¿ven ahí la pantalla con los enfoques? Sí, se ve, profe. ¿Sí? Bueno, arrancamos entonces. Ahí vamos. Como yo les decía sobre los enfoques, como les decía sobre los enfoques en educación sexual, no todos los enfoques son
desde la integralidad, ¿sí? Ahora bien, ¿qué es un enfoque? Un enfoque tiene que ver con desde dónde miramos nosotros la realidad, cómo analizamos una situación, dónde centramos esa atención para poder analizar cada cosa, ¿sí? Ahora, cuando nos referimos a lo que es un enfoque en educación sexual, se hace pensando en que todo enfoque tiene un correlato práctico, digamos, en términos de qué hacer, cómo hacerlo y quiénes deberían llevarlo a cabo, ¿sí? Es decir, en función de lo que nosotros creamos que es la educación sexual, vamos a tener una manera de implementar esa educación, una manera de enseñar, una manera de llevarlo a cabo, ¿sí? En este sentido, cada enfoque va a tener una idea sobre sexualidad, que también lo venimos hablando, ¿sí? ¿Qué idea de sexualidad tenemos? Y va a proponer una visión particular de cómo entender ese proceso de enseñanza y de aprendizaje, ¿sí? Es decir, se tiene una determinada mirada sobre la persona a la cual se le va a enseñar, sobre los docentes o sobre la familia, ¿sí? Ahora bien, no todos los enfoques, como yo les decía, se han construido en relación a la educación en sexualidad desde una mirada integral, ¿sí? Por eso lo que acá vamos a ver son enfoques que se alejan o se acercan a la propuesta de ESI, ¿sí? Vamos por los primeros, que son los que yo creo ustedes tienen más identificados porque son los que hemos venido charlando en función de sus experiencias. Están estos enfoques que son tradicionales o que son opuestos a la propuesta de la ESI, ¿sí? El enfoque moralista, que es un enfoque educativo que tiene que ver con una mirada tradicional, en donde la sexualidad se reduce al coito heterosexual. Fíjense que acá en este enfoque moralista no tiene una mirada desde la diversidad, ¿sí? Eso también para tener en cuenta. Se centra en el deber ser y en lo que no debe ser, lo que está bien, lo que está mal, de acuerdo a ciertas ideas morales que son definidas universalmente y que según este enfoque son como las que debería de tener todo el mundo, ¿sí? Acá no se contempla ni la diversidad, ni, digamos, la sexualidad como algo que lo vive cada uno de acuerdo a su experiencia y a su sentir, ¿no? Los supuestos pedagógicos que van a orientar este enfoque es que se debe intervenir sobre la razón y la moral de los niños, niñas y adolescentes, ¿sí? Se sigue una pedagogía mecanicista, es decir, se enseña con el ejemplo. La sexualidad tiene que ver con la genitalidad, se promueve la abstinencia como modelo a seguir y se considera que el deber ser es como el orden natural, ¿sí? Es presentado como opuesto y superior a la vida social, o sea, acá tiene que ver mucho con esta cuestión cultural que creo que alguna de las chicas mencionaba, en relación a la moral que deberíamos de tener, ¿no? O sea, dejando de lado todas las otras cuestiones subjetivas y cómo se vive la sexualidad y que no tiene que ver solamente con el coito y demás, ¿sí? Este es el enfoque moralista. Bueno, este enfoque de qué manera se ha plasmado en nuestra escuela creo que sigue vigente, todavía más, menos, pero si hay algo que venimos charlando es que ustedes han podido vivir este tipo de enfoque de una manera u otra, ¿no? El otro enfoque que se aleja de la mirada de educación sexual integral es el enfoque biomédico o anátomo-biologicista, que también lo hemos podido ver en las experiencias y relatos que ustedes comentaban, en donde se entiende la sexualidad solo desde el punto de vista reproductivo, ¿sí? Pone énfasis en la anatomía de la reproducción, es decir, enseñamos el aparato sexual reproductivo del varón, de la mujer, cómo tienen hijos, es decir, todo lo que sea anatomía, biología. Está estrechamente vinculado a la genitalidad. Se trabaja desde ciencias naturales en primaria, desde biología en la secundaria. En la práctica se complementa con el médico, ¿no? Yo creo que en los relatos que ustedes comentaban la vez pasada,
se usaba mucho esto, ¿no? Viene el médico a la escuela, me muestra cuáles son las enfermedades que no voy a tener, no tengo, o sea, que si me cuido y si hago todo esto no voy a tener, ¿sí? Por eso se habla del modelo biomédico, o sea, se complementa lo biológico con este enfoque médico, ¿sí? De todas las enfermedades que hay, si es que uno ejerce esa sexualidad. El modelo médico pone énfasis en los efectos no deseados de la sexualidad, ¿sí? En los riesgos y amenazas, y la pedagogía que se emplea acá, fíjense ustedes que yo creo que eso nos ha, al menos a quienes nos han puesto ese tipo de videos, pretendía generar eso y lo generó, creo que ha sido imágenes muy fuertes, emplea una pedagogía del miedo y del impacto, ¿sí? Esto en muchas ocasiones se mezcla con el otro enfoque, que es el enfoque moralista, ¿no? En donde nos dicen, bueno, pues, ¿qué hay que hacer? No tener relaciones. O sea, es como que se mezclan a veces estos dos enfoques, ¿sí? Bien. Este enfoque biomédico o anátomo-biologicista se estudia la anatomía de la reproducción, se me fue, la sexualidad se entiende como genitalidad, como decíamos, desde las ciencias naturales o la biología. Bien, esto es como un resumen. Ahora, vamos a ver un videito, ¿sí? Para poder pasar a los enfoques que se acercan más a la ESI y finalmente ver cuál es el enfoque de la ESI, ¿sí? Ahora vamos a ver un video. Estos, yo le digo PowerPoint, no sé si se sigue diciendo así. No sé si tiene otro nombre ahora. Bueno, estas, y en mi época se decían filiminas, pero era una época muy, muy atrás. Se las voy a dejar también cargadas, así que era como para que la vean un poquito y después ya la tienen, ya se las voy a cargar, ¿sí? Lo que quiero ahora compartir con ustedes son 2 videitos, y a partir de esos 2 videitos vamos a avanzar ya hacia lo que es la ESI en general. Para mí, a toda edad tiene que enseñarse la educación sexual, porque la sexualidad no es nada más tener sexo. En la escuela aprendemos cosas esenciales, por ejemplo, nos ayudan a refrescar sobre la importancia de la primera vez, la relación con el otro. Hasta hace algunos años, la sexualidad era vista en las escuelas como un tabú, como un tema prohibido o abordado solamente desde una perspectiva biológica. Sin embargo, en 2006 se sancionó la ley que creó el Programa Nacional de Educación Sexual Integral, una norma que promueve la educación sexual en todos los niveles, comenzando por el inicial. La ley 26.150 trae aparejados un montón de cambios en cuanto a cómo abordar estos temas. Comienza por plantear que es obligatoria para todos los niveles y modalidades. Esto quiere decir que partiendo de una concepción de la sexualidad como una construcción que se da a lo largo de toda la vida, la educación sexual empieza en edades tempranas, en el nivel inicial. Van a ser los y las docentes ahora los principales protagonistas de cumplir con este derecho de los chicos, y se va a tender también a que más allá de la información, también se reformule el vínculo entre adultos, niños y jóvenes. A vos también está eso de que te dicen, bueno, vos te tenés que cuidar siempre, pero si a vos no te dicen cómo ponerte el preservativo, estamos en la misma. O sea, está la información, pero falta también algo de cómo saber usarla, la información, también está eso. Y hay algo también que es fundamental, hay que trabajar con las familias, establecer canales de diálogo, puentes, acuerdos, consensos, porque esta es una tarea, un desafío que nos involucra a los docentes, pero involucra a la sociedad toda.
La escuela tiene un papel clave en la formación de hombres y mujeres sexualmente responsables. Es decir, que estén informados y puedan decidir libremente. Si tenemos en cuenta que la sexualidad es algo que se va construyendo a lo largo de toda la vida, es importante que se empiece a trabajar desde los primeros años. Educación sexual integral, para charlar en familia. Cuanto más sepan, mejor. Hablar de sexualidad en mi casa no era tan fácil. Te sentías como una pelotita de ping-pong cuando preguntabas, porque rebotabas todo el tiempo. Si le preguntabas a tu viejo te decía, anda a preguntarle a tu vieja. Y cuando lo preguntabas en el colegio, te decían que era un tema para charlarlo en tu casa. Si superamos la vergüenza, es mejor. La primera vez que me indispuse, estábamos mi papá y yo solos en casa. Y me asusté, no sé, no sabía qué hacer. No sabía cómo decirle, porque en casa no se hablaba de esas cosas. Y además era mi papá, ¿no? Muy difícil hablar con un papá de eso. No sabía cómo pedirle ayuda. Si damos el primer paso, es mejor. Qué emoción cuando mi mamá me regaló mi primer corpiño. No lo podía creer. Al fin me tocaba. Re lindo, blanco, de algodón. Es sencillo, pero a mí me parecía el más lindo del mundo. No paraba de mirarme al espejo así todo. Si los acompañamos en su crecimiento, es mejor. Recuerdo lo escandalizada que estaba mi abuela cuando se enteró que una de mis compañeras de secundario estaba embarazada. Me acuerdo que me agarró fuerte el brazo y me dijo, la que se cuida siempre es la mujer, nena. Si varones y mujeres se cuidan por igual, es mejor. Cuando era chico, mis padres me habían contado que los bebés los traía la cigüeña. En ese momento, mi mamá estaba embarazada de mi hermana y se fueron rápidamente a la clínica. Yo la verdad que no entendía por qué la cigüeña no traía al bebé a casa. Si hablamos sinceramente, es mejor. Cuando era chiquita, hace poco, tenía un novio que no me dejaba usar ni minifalda ni ropa ajustada. Mis amigas me decían que los celos eran así como una muestra de amor. Si enseñamos que el amor es confianza y buen trato, es mejor. La otra noche estábamos mirando la tele con mi sobrina y me pregunta, ¿por qué se casan esos dos señores? Yo no sabía ni por dónde empezar, la verdad. Si aprendemos que todos tienen los mismos derechos, es mejor. A veces te pasa que te encontrás en situaciones en donde no sabes cómo reaccionar. La semana pasada invitamos a un amiguito del jardín de AME a jugar a casa y, bueno, de repente silencio, no sabía dónde estaban, me fijo y estaban abajo de la mesa y se estaban tocando. Y la verdad es que me puse tan nerviosa que, no sé, me salió retarlos. Si no nos asustamos cuando experimentan, es mejor. Pero bueno, cuando uno es chico en relación al sexo hay un montón de misterios y un montón de curiosidades, ¿eh? Entre mis amigos había como dos grupos. Por un lado, el grupo de los que supuestamente habían debutado, que se las sabían todas, y por otro lado estábamos nosotros que no sabíamos nada y que no habíamos hecho absolutamente nada. Los que supuestamente habían debutado se la pasaban dándote cátedra, contándote cosas que en realidad te aportaban mucho más a la confusión, contándote cosas absolutamente increíbles, y uno en realidad, pensándolo a la distancia, ¿qué pasa? Uno dice, bueno, ojalá hubiese sabido mucho mejor de qué se trataba. Si podemos responderles en casa, es mejor. Mirá lo que le pasó a mi tía cuando era chiquitita. Le preguntó tantas veces a la madre cuándo le iba a crecer el pito, que la madre cansada le dijo, no te preocupes, vamos al carpintero de la esquina que te fabrique uno. Cuando uno no sabe qué decir, dice cualquier cosa. Cuanto más sepamos, mejor. El otro día estuve hablando con Amelia sobre el tema de la adopción.
Se ve que se quedó pensando, entonces vino y me preguntó, papá, los bebés adoptados, ¿de dónde vienen? Si conversamos con la verdad, es mejor. Si jugabas a la pelota o a los autitos, te decían varonera. Y si los nenes lloraban o jugaban con las nenas, les decían mujercitas. Si evitamos encasillar a las personas por lo que hacen, es mejor. Anoche mientras cenábamos con mi hija, me dice, Ma, ¿a qué no sabes lo que me enteré en el jardín? ¿Qué? Que la pochola se llama vulva. Si les damos la información correcta, es mejor. Educación sexual integral, para charlar en familia. Cuanto más sepan, mejor. Una publicación del Ministerio de Educación para todas las familias. Encontrala en escuelas, centros de salud y organizaciones comunitarias de tu barrio. Ministerio de Educación, Presidencia de la Nación. Bien. ¿Se escuchó? ¿Se vio bien? Sí. Sí, profe. Eso a modo de ejemplo, ¿no? Sí, profe. No. Ahí está. Bien. Quiero terminar con los enfoques, después retomamos esto, porque si no, no vamos a llegar. Después vamos a retomar eso en un trabajito que voy a subir a la plataforma, ¿sí? Lo que quiero hacer ahora es terminar con los enfoques y ya seguimos. Bueno, después vamos a trabajar con esto, ¿no? Pero fíjense ustedes, estos enfoques que acabamos de ver o estas experiencias son mucho más amplias que los otros enfoques que hemos visto y son enfoques desde la ESI, ¿sí? Pero antes de llegar al enfoque de la ESI, vamos a ver 3 enfoques, si no me equivoco, que se aproximan a la propuesta de la ESI, ¿sí? Uno de esos enfoques es la sexología. Es la sexología. Ahí voy, mi amor, termino de decirle esto a los chicos y lo veo. Hace énfasis en la enseñanza de buenas prácticas sexuales, pone el foco en la prevención de las disfunciones, problematiza creencias y propicia la creación de modos personales o compartidos de vivir la sexualidad. A ver. Dante, saca eso. No. Bien. Concibe la sexualidad como una construcción que está presente a lo largo de la vida, da importancia a la dimensión subjetiva de las personas, es decir, salimos de esta idea de que solamente la sexualidad es para con fines reproductivos, ¿sí? Se habla ya del placer, del disfrute, y percibe a la sexualidad desde una lógica individual, esto que decíamos, no basada en cuestiones morales y universales como que todos tienen que seguir, sino ya desde una lógica individual. ¿Sí? Este es un enfoque de la sexualidad que se da desde esta mirada que es la sexología. ¿Sí? Es un enfoque que podríamos decir se acerca más a lo que es la ESI. El otro enfoque es el enfoque de género, ¿sí? Que de hecho la ESI lo toma también, que promueve la idea que el cuerpo humano sexuado tiene que ver con una red de relaciones sociales que le dan sentido, promueve las prácticas sexuales desde el disfrute de la sexualidad, pero también problematiza que esa sexualidad está condicionada, tiene incidencia de factores socioeconómicos, étnico, de capacidad, de expectativa, de los roles que hay de género, lo que es ser varón, lo que es ser mujer, según la cultura. Introduce la noción de desigualdad, trabajando sobre las relaciones de poder que existen entre los sexos y buscando siempre la equidad de género, ¿no? Este enfoque también nos dice que hay diversas formas de vivir este cuerpo y de construir las relaciones afectivas. Y los derechos tiene acá un rol central,
¿sí? Entonces, este otro enfoque de trabajar lo que es la educación sexual o la sexualidad es otro enfoque que está también más cerca de lo que es la ESI. ¿Sí? Ahí me faltó uno. El enfoque judicializante, que es un enfoque que va a regular las sexualidades del derecho, es un poco esto que yo les digo, bueno, hay un montón de normativas internacionales, nacionales y demás que van a hacer este paraguas, digamos, de normas que nos garantizan el acceso a el derecho de la sexualidad y la información y la educación y demás, pone énfasis en las situaciones de vulneración, sobre todo de niños, niñas y adolescentes, propone una formación en derechos humanos y enseñar el cómo ejercer esos derechos, ¿sí? Poder identificar cuando hay una situación de abuso, una situación donde se vulneran nuestros derechos, ya sea en las instituciones educativas o en el mismo ámbito familiar. Se concibe a niños, niñas y adolescentes como sujetos de derecho. Se hace hincapié en que no basta con conocer solamente la norma, sino en enseñar cómo ejercer estos derechos. Y sí tiene acá una cuestión de, que podría ser, no sé si negativa, pero por lo menos algo a considerar, que puede reforzar la judicialización de los vínculos cotidianos, es decir, todo llevarlo ya a un ámbito judicializado, ¿no? Con abogados y demás, y promover el miedo a la sexualidad concebida como algo amenazante, ¿no? Esto como algo para considerar dentro de este enfoque, pero aún así es un enfoque que está más cercano a lo que es la ESI. Me hablan si es que hay algo que quieran aportar o que hay algo que no entiendan, ¿no? Yo voy avanzando, pero ustedes me pueden decir si quieren que me detenga en algo, ¿sí? ¿Se entienden estos enfoques? Entonces tenemos estos 3 enfoques que son los más cercanos a lo que es la ESI. ¿Avanzó? Sí, profe. Bien. Ahora, ¿cuál es la propuesta de la ESI en sí? ¿Sí? La ESI, a diferencia de estos 3 enfoques que hemos pasado y en contraposición a los 2 enfoques que vimos, el moralista y el biologicista médico, plantea que la ESI se da desde un enfoque integral de la sexualidad, ¿sí? Con esta perspectiva se busca una educación integral en la persona, planteado en todas las dimensiones del ser humano. Por eso nosotros cuando vimos los ejes y demás, habrán visto que se contempla la parte psicológica, se contempla la parte desde los derechos, se contempla, por supuesto, la cuestión desde lo corporal, desde lo social, desde lo económico. No se limita a la dimensión biológica, sino específicamente a esta dimensión social, cultural y psicológica que por el hecho de ser personas y estar inmersos en una cultura, inciden en nuestra sexualidad, ¿sí? Y donde la sexualidad es un aspecto del ser humano que no tiene que ver con una determinada época de la vida de la persona, sino que la sexualidad nos acompaña desde que nacemos hasta que morimos, ¿sí? Y la sexualidad y la práctica sexual, y acá viene la diferencia, ¿no? Y esto tan temido, creo yo, en general, es que no es lo mismo, ¿sí? Es decir, porque hablemos de sexualidad no significa que estamos hablando de prácticas sexuales, motivo por el cual no vamos a abordar las prácticas sexuales en edades que no correspondan, ¿sí? El ser humano es el único que vive su sexualidad, a diferencia de los animales no racionales, en lo que su sexo se da en orden a la reproducción y a la perpetuación de la especie. Es decir, nosotros como seres sociales nos vinculamos con otros seres humanos, con otras personas, y en este vínculo suceden muchas más cosas que solamente la reproducción o la idea de perpetuar nuestra especie, ¿sí? Motivo por el cual no podemos limitarnos a lo biológico, no podemos limitarnos a lo médico o a lo anatómico, ¿sí?
pasan muchas más cosas en esas relaciones. Entonces, la definición desde un enfoque integral viene en correlación con la definición de sexualidad que nos da la Organización Mundial de la Salud, ¿sí? Entonces, la sexualidad es un aspecto central del ser humano que está presente a lo largo de la vida, abarca el sexo, las identidades, los papeles o roles de género, la orientación sexual, el erotismo, el placer, la intimidad, la reproducción, ¿sí? La sexualidad la vivimos, se vive, se expresa a través de los pensamientos, de las fantasías, de los deseos, de las creencias, de las actitudes, de los valores, las conductas, las prácticas. Fíjense ustedes qué amplio que es esto, ¿no? La sexualidad puede incluir todas las dimensiones, ¿sí? Pero no necesariamente todas ellas se vivencian o se expresan siempre. La sexualidad, además, acá podemos ver cómo está influida por la interacción de todos los factores, ¿sí? Los biológicos, los psicológicos, los sociales, los económicos, los políticos, los culturales, los éticos, los legales, los históricos, religiosos y espirituales. Fíjense ustedes cómo en esta definición de sexualidad se complejiza la mirada, esto que decíamos de los enfoques, ¿no? O sea, yo, según el enfoque que tenga, voy a analizar qué es la sexualidad y voy a enseñar. Pues en este enfoque integral hay muchas más cosas para ver, hay muchas más cosas para enseñar y hay muchas más cosas a las cuales prestarle atención, ¿sí? Tiene una mirada más compleja y justamente de ahí deviene su nombre de educación sexual integral, ¿sí? Bien, esta es una actividad que, bueno, yo ya se las voy a se las voy a subir a la plataforma y como les decía, pueden elegir trabajarlo solos o si están haciendo algún tipo de trabajo grupal y demás, pueden hacerlo también, ¿no? Bien. Hasta ahí con esta cuestión de los enfoques, ¿sí? ¿Se entendieron? ¿Hay alguna duda, algún aporte, algo que quieran? Profe, cuando usted dice que no se toca el tema de las prácticas sexuales, ¿a qué se refiere? ¿En la ESI? No, no, que no se limita, ¿sí? A las prácticas Ah, no sexuales. se es limita. decir, claro, Eso había no se entendido porque limita. está. Sí, por ahí me expresé mal, no se limita a las prácticas sexuales. O sea, lo que hace la mirada que tiene el enfoque de la ESI es que sexualidad y práctica sexual, ¿sí? No es lo mismo. O sea, la sexualidad es entendida desde esta dimensión que yo les dije, que es integral, ¿sí? O sea, no nos limitamos a lo biológico, porque la práctica sexual es una práctica que tiene que ver netamente con algo más biológico. ¿Sí? Incluso en la ESI, desde la ESI, la mirada que hay sobre las prácticas sexuales tampoco se limita a una idea de que es con un fin reproductivo, ¿no? Que sí lo tienen otros enfoques. ¿Me explicó? Pero bien, no se limita a las prácticas sexuales. Por eso Sí, yo les profe. decía, Sí, les decía que muchas familias, su gran temor es que, como hablamos de sexualidad, lo que nosotros estemos enseñando a sus hijos, hijas, desde temprana edad, es cómo tener prácticas sexuales o cómo vivir esas prácticas sexuales y demás, y no, estamos muy lejos de eso porque en la integralidad nosotros tenemos un montón de cosas para trabajar que no es solamente las prácticas sexuales. Por ahí, cuando ya hay una edad acorde a poder empezar a trabajar esos temas, se puede empezar a ver, ¿no? Pero no es algo que se trabaje desde el nivel inicial. O sea, estamos muy lejos de eso, ¿sí? Pero hay un mito ahí que es el que veníamos trabajando también. ¿Te quedaste sin batería? Bueno, ahí está el otro. Bien. Bueno, solo cuando dé clase. Bueno. ¿Qué más, chiques? Yo dije chiques, bueno, porque son chicos. ¿Son chicos, chicas? Yo, por ejemplo, lo que está bueno para debatir es el tema del lenguaje inclusivo, que es una cuestión, bueno, lo podemos
debatir en otra charla. Más incorporado seguramente en gente, en las más jóvenes, en las más jóvenes, pero bueno, ahí hay también una resistencia cultural, creo yo, ¿no? O sea, todo, fíjense, todo tiene que ver con cuestiones culturales y sociales. No somos entes aislados de lo que es la sociedad y la cultura. Esto también está contemplado y es parte de lo que es el debate de la ESI, ¿no? Bien. Y en relación a los videos, algo que les haya llamado la atención o se sintieron identificados, identificadas. La de la cigüeña. Sí, no, es rarísimo. Bueno, pero fíjense ustedes cómo se llega, digo, el desconocimiento o la vergüenza o todas estas cuestiones hacen que terminemos efectivamente respondiendo a veces cualquier cosa, ¿no? Mami, Sí, mi amor. Sí, mi amor, ahora vamos. a mí me hizo recordar una anécdota en lo último del video. Un sobrinito mío que iba a segundo año llegó re enojada a casa y le dice a mi hermana, re enojado, mamá, me mentiste, le dice. Y mi hermana no entendía en qué. Y dice, vos me decías que se dice pipí y es pene, le decía él. Eso me hizo recordar la parte final del video. Pero es tan cierto, digamos, que uno no le enseña con los nombres correctos a los niños por ahí. Sí, cosas básicas, ¿no? Y digo, hasta quienes creemos por ahí que estamos más preparados o preparadas, el tema es ahí en el momento, ¿no? Por ahí te agarran desprevenido, por ahí vos le das más información de la que tenías que darle, o sea, Sí. es un tema, digamos, el estar en ese momento. Por eso es tan importante la formación que puedan tener los docentes, las docentes, y bueno, y que después las cosas sean siempre desde la cuestión científica, siempre desde entender los tiempos también, ¿no? Madurativos de los chicos, de las chicas, y en función de eso también ir contestando. Pero, Sí. y las familias también, muchas veces no preparadas para esto, bueno, en la escuela sí debería de ser algo natural, digamos, ¿no? A mí me pareció muy interesante una parte del video que una de las chicas decía que te daban mucha información en la escuela, que tenés que cuidarte y todo, pero por ejemplo cuando decía te dicen que tenés que usar condón, pero no te enseñan a cómo ponértelo o algo así. Y también me pareció que es muy importante también el tema de la inclusión, porque en ese sentido solamente te enseñan a cómo cuidarte con parejas heterosexuales. Yo tengo una amiga que es lesbiana y ella pensó que no corría riesgo de contraer algo, digamos, y bueno, se contagió con su pareja que le engañó, pero solamente te enseñan a que si no te embarazas, bueno, ya está, eso es, pero bueno, no sé si me entiendes. Sí, totalmente. Bueno, esto tiene que ver con esta mirada que es heteronormativa, que ya lo vamos a profundizar en el próximo encuentro, pero tiene que ver con esta mirada que se contempla que las relaciones, estas relaciones sexuales se dan solamente entre varones y mujeres, ¿no? Y por eso también hay el enfoque, porque al no tener un enfoque integral desde otros enfoques, como por ejemplo el moralista que decíamos o el biologicista, no se contemplan estas otras diversidades, opciones y demás, ¿no? Al no contemplarse estamos desprotegiendo, ¿no? a gente que tiene derecho también a acceder a la información certera, el derecho a la educación sexual y demás. Por eso es muy importante que la ESI incorpora este respeto a la diversidad y en ese sentido ver cómo también se enseña. Está bueno lo que vos decís porque a veces al no tener incorporado el respeto a la diversidad o esta mirada de género y demás,
sin querer muchas veces se comete el error de enseñar solamente desde la mirada heteronormativa, ¿no? Y bueno, estamos ahí como dejando de lado otras realidades que son cotidianas. Y bueno, como vos decís, esto se da, las enfermedades de transmisión sexual no se dan solamente en parejas heteros, ¿no? E incluso, bueno, desde ahí también la escuela tiene que empezar a incorporarlo. Digo empezar porque yo creo que el primer encuentro les decía, por experiencia, que los dos ejes que cuesta que estén más implementados en las escuelas es el eje de perspectiva de género y el de respeto a la diversidad. Por ahí sí, a los docentes le decimos, bueno, enseñen cuáles son las partes del cuerpo y demás, es como algo a lo cual acceden o se sienten más cómodos y lo enseñan. Ahora, cuando empezamos a hablar de enseñar a, por ejemplo, romper los estereotipos de género o empezar a trabajar el hecho de incorporar esta mirada de diversidad y demás, es como que ahí ya empieza a tocar otras cuestiones que cuesta más de implementar, ¿no? Entonces eso también para tener en cuenta que a pesar de que la ley y la educación sexual integral tiene esta mirada tan abarcativa, muchas veces cuando nosotros como docentes seleccionamos el qué enseñar, también estamos haciendo una mirada que se vuelve sobre enfoques más biologicistas, ¿no? O más tradicionales o más moralistas, ¿no? O sea, voy a la ESI y digo, bueno, yo voy a enseñar ESI, pero voy a enseñar solamente las partes del cuerpo, voy a enseñar desde esta mirada heteronormativa, voy a enseñar solamente las enfermedades de transmisión sexual. Bueno, eso no es aplicar como corresponde o no es aplicar desde el enfoque de la ESI. ¿Me explico? También tener en cuenta la realidad social en la que en la comunidad, digamos, no es lo mismo, yo creo que no vamos a tratar los mismos temas acá en la ciudad que si me voy a Iruya o si me voy a otros pueblos. Ahí yo creo que es un poco más complicado porque creo de que la gente puede llegar a ser un poquito más conservadora que acá todavía. Sí, totalmente. Por eso esta mirada desde lo socioeconómico, lo cultural, lo étnico, las problemáticas incluso son diferentes y se agudizan más, ¿no? Cuando nos vamos a otros espacios, a otras culturas. Fíjense ustedes esta cuestión de, no hace mucho tiempo atrás, la cuestión de los abusos en ciertas comunidades y demás, visto como algo cultural, ¿no? Y aceptado. Sin embargo, hoy ya se cuestionan, bueno, le llamaban no sé si el chineo, si no, miradas en donde, bueno, hay que llegar a entender cuáles son las lógicas también en donde estamos enseñando, pero aún así priorizar esta mirada de derechos, y en todo caso, uno como docente, uno como pedagogo, tendrá que pensar en el cómo voy a trasladar esos conocimientos, ¿no? Pero sin lugar a dudas de que hay que tener en cuenta los contextos, siempre, ¿no? Eso siempre. Pero bueno, fíjense ustedes esto que vimos, el material sobre las familias y la ESI, incluso está ese material que es genial, son unas revistitas que se dieron en su momento, en donde es para la familia, o sea, para que la familia, cuando le toque contestar alguno de todos esos temas que pueden suceder, pueda tener herramientas para hacerlo desde lo científico, desde lo que se considera que es lo más propio, ¿no? Para cada edad también. Así que recursos hay muchísimos, muchísimos, volviendo a desde dónde empezamos. Creo que lo que sigue vigente son los mitos y eso es muy importante trabajar sobre eso porque hay mucho material que está muy bueno, elaborado por gente que por supuesto es experta en la materia, han participado todas las provincias, esto está, los contenidos son aprobados por el Ministerio de Educación de la Nación y lo que falta por ahí es esta decisión en muchos casos de dejar de lado los prejuicios propios, dejar de lado muchas cosas que hemos aprendido,
repensarlas y en función de eso poder aplicar la ley como corresponde, ¿no? Como para darle ahí un cierre a lo que hemos visto hoy. Bueno, ¿algo para aportar? ¿Algo que quieran, si se entendió, o quieren que reforcemos algo en la No, plataforma? muy interesante toda la información, profe. Se nota que es muchísima información, son muchísimos temas que abarca ESI. Y nada, me gusta, profe, está muy bueno. Buenísimo, buenísimo. Que tengan ustedes las herramientas, eso está bueno. Que ustedes puedan tener ese abanico abierto y de ahí en más les va a ser más fácil al momento de ustedes poder aplicarlo, ¿sí? Yo, bueno, en la semana voy a cargar ya algunas preguntitas como para hacer interactuar en el grupo de Classroom, y algunos videos que me parece que son importantes también para que ustedes puedan ir teniendo ejemplos e ir viendo cómo se aborda. Por otra parte, les voy a mandar por WhatsApp, como les comentaba a algunos cuando empezamos, una propuesta que hay. Sí, voy a subir al Classroom los archivos, esos ya están en la nube. Ahí les pasé, creo, el link. Ahí dice unidad 1 o eje 1, y ahí están los materiales. Y, ¿Las preguntas van a ser como un trabajo práctico? claro, sí, o sea, la idea es que podamos ir dejando registro de estas cosas que vamos pensando, ¿sí? Me interesa porque para mí es una parte muy, muy importante para seguir avanzando, ¿sí? Que mi amor. Y, a ver, pero yo termino ya la clase. Ay, Dios. Esos juegos. Y... Profe, ¿y el PowerPoint lo va a subir o no? Sí, eso los voy a dejar también en la carpetita, ¿sí? Los 2 Power se los subo a la carpetita para que les quede ahí como resumen. Y les comentaba lo de la propuesta que hay de la Universidad de Mendoza, la UNCUYO, lo que se llama, sobre son una serie de encuentros sobre educación sexual integral, en donde les dan un certificado, o sea, la universidad otorga certificados. A quien le interese, bueno, les mando el link, se inscriben y ahí se les mandarán todos los pasos a seguir. Incluso les puede servir de material para complementar lo que venimos haciendo o lo que vayamos haciendo desde acá, ¿sí? Capaz que aprenden mucho más y ustedes me enseñan después a mí. Bueno, profe, genial. Bueno, llegamos al final. Espero que les haya sido agradable, que no se hayan aburrido, que hayan aprendido sobre todo algo nuevo. Y nos veremos el próximo viernes, ¿sí? Ahí creo que va a haber una propuesta desde el ISPA por el Día del Estudiante, así que cualquier cosa ya les estaré avisando. Bueno, profe. Bueno, profe. Y feliz día, porque no los voy a ver. Bueno, profe. Bueno, Genial. Bueno, Gracias. Gracias, un beso grande. Chao, chao. Chao. Gracias. Chao, profe. Chao, chao.